Bueno, buenos días, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en este tiempo de la Escuela Dominical que tenemos todos los domingos a las 10 en este Ministerio Hispano. Y estamos saludando también a todos aquellos que nos pueden ver y escuchar por Facebook y YouTube. Voy a leer un versículo que está en Apocalipsis 2:10, muy conocido. Es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, 10 es el número de prueba. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te pedimos en primer lugar perdón por todos nuestros pecados y úsame a mí ahora como instrumento para poder dar este estudio y que nuestros corazones lo puedan recibir la enseñanza que tiene. Sé con cada uno de los hermanos presentes y sé con todos aquellos que nos pueden ver y escuchar por Facebook y YouTube. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles, sabiendo que la victoria está asegurada y que un día estaremos para siempre en tu reino eterno. Guárdanos y cuídanos. Y gracias porque hasta aquí podemos decir Ebenezer. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a tener este estudio, la parte número 11. Y leímos este pasaje de ser fiel hasta la muerte porque vamos a ver la decadencia de Salomón, a pesar de que fue un hombre escogido por Dios para darle la sabiduría, pues tuvo una caída y creemos que al final de su vida él volvió a Dios por lo que está escrito en Eclesiastés y también en los Proverbios. Pero la Biblia nos enseña que tenemos que ser fieles. Este mensaje a la iglesia de Esmirna, son 7 iglesias, las de Asia, yo siempre he dicho, es el perfecto retrato histórico de lo que sería la iglesia. Y dice, tendréis tribulación por 10 días, 10 es el número de prueba. Aquí no se refiere a la gran tribulación, sino a las tribulaciones que tienen que ha tenido que pasar la iglesia, persecuciones, muerte, oposición, todo tipo de obstáculos por los gobiernos, por los imperios, pero la iglesia ha permanecido y va a ser así hasta el final. Así que vamos a ver esta parte número 11 de eternidad a eternidad y hoy vamos a ver precisamente seguir con la quinta dispensación de la ley porque es muy amplia. Esta es la segunda parte, todavía no vamos a terminarla y es desde la división del reino hasta el cautiverio. Y hermano, qué bueno es que el estudiar la Biblia nos ayuda a permanecer firmes en la fe. Le estaba comentando con el hermano Javier ahorita antes de comenzar que yo estoy revisando todos los estudios, le estoy algunos ampliando, estoy mejorando el PowerPoint y así pues dedico tiempo en mi oficina que me deleito en ello. Y entonces pues cada vez que estoy allí revisando los estudios, hermano, Dios me está hablando porque es la palabra de Dios. Y cuando veo lo que el pueblo de Israel pasó, que es el pueblo escogido por Dios, del cual vino el Mesías, fueron tiempos muy difíciles, pero todos pasaron y al final Israel va a reconocer al Mesías, no en su totalidad, pero sí como pueblo, y pues va a estar en el milenio predicando el evangelio y después Dios va a implantar su reino eterno. Así que la iglesia ha pasado por muchas pruebas y las familias que componen la iglesia, por supuesto, también. Vamos a ver hoy qué fue lo que pasó y cómo el juicio de Dios siempre viene cuando no hacemos lo que a él le agrada. Vamos a ver la decadencia del reino de Salomón. Acuérdense que Salomón no ha habido hombre más sabio que él, así lo dice la Biblia, ni antes ni después. Hubo uno más sabio que Salomón porque la sabiduría se la dio Dios. Claro, podemos también poner como paralelo a esto a Juan el Bautista. Dice que de los nacidos de mujer no hubo otro más grande que Juan el Bautista, ni antes ni después. Ha habido otro más grande que él y lo declaró nuestro Señor Jesucristo y nosotros lo creemos firmemente. En la sabiduría de Salomón nadie le pudo superar, ni antes ni después nadie le pudo superar, pero sin embargo, se apartó por un tiempo y creemos que al final de su vida él reconoció de nuevo al Dios Todopoderoso. Y este fue el gran problema, el amor a las mujeres, a los deseos. Dice que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, eso está en la historia. Y sus mujeres desviaron su corazón y cuando Salomón era ya viejo, ¿qué edad tenía? Fíjense que vamos a ver hoy la muerte de Salomón, no se dice de qué edad murió, pero siendo ya viejo, posiblemente tuviera 80, 85, 90, no sabemos. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. ¿Qué aprendemos?
usted y yo como creyentes no podemos aliarnos, no podemos establecer alianza con los inconversos en el sentido de estrechar una relación íntima con ellos, porque los que no siguen la ley de Dios, pues nos van a tratar de orientar a hacer lo malo. Así que aquellas mujeres pues desviaron su corazón. Muchas de esas mujeres tristemente tenían sus propios dioses, vamos a verlo después, y pues las fueron influyendo en el corazón y en la mente de Salomón, que ya dice que era de una edad avanzada, o por lo menos dice que ya era viejo. Porque Salomón, dice la Biblia, siguió a Astoret, diosa de los sidonios, un ídolo abominable, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre, primero de Reyes 11, 3 al 6. O sea que su padre era David, David era conforme al corazón de Dios, pero Salomón lo siguió al principio, pero después se apartó y siguió a dioses que Dios en su palabra condenaba, porque eran dioses abominables delante de él y que tenían prácticas que no agradaban a Dios. Salomón, habiendo comenzado bien, al final de su reinado sigue el ejemplo de los demás reyes orientales, impuso cargas pesadas a su pueblo para mantener el esplendor de su corte y su reino, aumentó considerablemente el número de sus mujeres, 1000, quienes desviaron su corazón tras otros dioses. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el corazón se corrompe y se aparta de la ley de Dios, pues entonces comienza a ser injusto. Y entonces, ¿qué hizo Salomón? Salomón había tenido la prosperidad que venía de Dios. Acuérdense que Salomón, por lo menos registrado en la Biblia, fue el único hombre que dice que Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras. Eso lo he dicho mucho. Y ahora póngase usted en el lugar de Salomón. Vamos a suponer que Dios te diga a ti o me diga a mí, pídeme lo que tú quieras. ¿Qué le pediríamos? Bueno, yo no voy a contestar esa pregunta, ni quiero que usted me la conteste, pero ¿qué haríamos en ese lugar? Y fíjense que Salomón en ese momento hubiera pedir cualquier cosa. El único que pidió fue, oye, dame sabiduría porque este pueblo es muy grande. Y claro, Dios le dio la sabiduría, le dio riqueza, le dio esplendor y todo aquello, pero después eso envaneció su corazón. A los cuales les edificó santuario cuando se desvió, que fue el clima de la apostasía que trajo el juicio sobre su casa. Acuérdense que 1100 veces 10 significa prueba de su debilidad y atracción de la carne. Indiscutiblemente esto causó un gran problema en Salomón y en muchos reyes de Israel en el tiempo bíblico. He aquí algunos de los dioses adorados por Satanás, por Salomón, que en la Biblia se explican bien claro que eran ídolos abominables. Astoret, diosa de los sidonios; Milcón, ídolo abominable de los amonitas; Quemos, ídolo abominable de Moab; y Molot, ídolo abominable de los hijos de Amón. Todos estos eran dioses paganos, los cuales su adoración consistía en orgías sexuales, casi siempre eran sacerdotisas, prácticamente sin ropa, y se practicaba allí el sacrificar niños recién nacidos o también mujeres vírgenes a las cuales se quemaban. O sea que Dios abominaba todo esto y Salomón fue inducido por sus mujeres para también adorarle, y también hizo aquellas cosas que no agradaron a Dios, y por eso vino el juicio de Dios sobre su vida. Ahora, tenemos que decir ahora, Dios nunca aprobó la poligamia y él abomina la idolatría. ¿Por qué tenemos que entender esto? Porque si vemos ahí que los reyes de Israel y los reyes de Judá, cuando se dividió el reino, casi todos los reyes tenían más de un esposo. Y pues prácticamente dice, algunos piensan, bueno, Dios ni se mencionaba de esto. No, Dios no lo mencionaba porque Dios lo había establecido. Pero Dios nunca aprobó la poligamia, porque si Dios hubiera aprobado la poligamia cuando cuando creó el mundo y creó al hombre, hubiera hecho un hombre con 10 mujeres. Eso no fue lo que hizo él. Hizo un hombre y una mujer. O sea, Dios nunca aprobó la poligamia. Era una costumbre de todos los países paganos que rodeaban a Israel. Cuando Dios escogió a Abraham y de Abraham salió el pueblo de Israel, ya la poligamia estaba vigente. O sea, se practicaba la poligamia. Era un pecado que se practicaba en aquel entonces, pero que era muy común y natural entre aquellos que lo hacían. Y Dios abomina la idolatría. Dimos el estudio de idolatría y sabemos que Dios abomina cuando nosotros ponemos a otro en lugar de él. Así que hizo dos cosas Salomón que no agradaban a Dios. O sea, la poligamia la llevó hasta el límite, a tener 1000, que era relativamente un buen récord, y no sé si alguien lo pudo superar. Vamos a ver la rebelión de Jeroboam y su muerte
y la muerte de Salomón, porque con Salomón se termina el Reino Unido de Israel. Saúl fue el primer rey que eligieron mal por su estatura. Después David, que sí era conforme al corazón de Dios, que aunque pecó, fue el que se mantuvo fiel hasta su muerte, y de ahí vino el Mesías. Y después Salomón. Hasta Salomón llegó el Reino Unido. Después de Salomón ya el reino se dividió en dos partes y jamás después estuvo unido por el pecado de Israel, y por eso fueron enviados los profetas. Vamos a ver la rebelión de Jeroboam y la muerte de Salomón. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Zerúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. El primero de Reyes 11:26. Siempre que usted lea esto a pila de detalle, Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Zerúa, la cual era viuda. ¿Y por qué tanto detalle? Porque era realidad. Lo que tenemos que entender, que cuando Dios estaba diciendo eso, son cosas reales que se podían verificar. O sea, no era un cuento allí con cosas que podían o no podían ser. No, estaba hablando quién era Jeroboam. Fue un personaje histórico que se levantó contra Salomón cuando Salomón se apartó de Dios. Y vamos a ver que Dios lo que hizo con esto. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en las ciudades de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Primero de Reyes 11:43. Bueno, no se dice, yo busqué otras versiones, mejor dicho, otras citas bíblicas, en Crónicas también se menciona la muerte de Salomón. No se dice de qué edad murió. Así que no podemos decir, era un hombre quizás ya anciano, quizás 80, 90 años, no sabemos, pero no se menciona la edad en que murió. Así que ahí está la muerte de Salomón, y Dios tuvo misericordia y lo sepultó allí en la ciudad de David, su padre, y estuvo junto con el sepulcro de David. Y nosotros creemos, y si no, después usted lea Eclesiastés, que al final dice: el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios igual a su mandamiento, porque esto es todo del hombre, porque Dios traerá todo obra a juicio, sea buena o sea mala. Muchos comentaristas, y yo lo creo también, que Salomón al final de su vida se arrepintió. Y si leemos el libro de Proverbios, vamos a ver que él menciona allí que la sabiduría es buscar a Dios de todo corazón. Vamos a ver ahora la división del reino, y aquí ya pues Israel ya no está más unido, y está el reino del norte y el reino del sur, del cual hemos hablado ya muchas veces. Aconteció pues en aquel tiempo que, saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva. Estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu, aunque realmente fueron dos, la tribu de Judá y de Benjamín, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Primero de Reyes 11:29 y 32. Así que Jeroboam, ahí está el profeta, ¿cómo se llama? Ahías. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, Salomón había decidido apartarse de Dios, Dios hizo juicio, Jeroboam dijo: yo voy a reinar. ¿Y qué fue lo que dijo? Bueno, ustedes lo que quieren eso, Dios le mandó al profeta, porque siempre los reyes eran ungidos por el profeta, porque el rey podía, aunque Dios no le agradaba todo esto que estaba pasando, podía buscar a Dios y hacer lo correcto en su reinado. Y por eso vamos a ver que en cada rey o con cada reinado siempre hubo profetas que llevaban la palabra de Dios. Ahora, el hecho de que escuchemos la palabra de Dios no quiere decir que nosotros hagamos lo correcto, porque eso es lo que se hace en la iglesia. Los domingos se tiene la escuela dominical, se tiene el mensaje, el estudio bíblico. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Es que usted y yo tratemos de imitar lo que Dios quiere que hagamos, que tratamos de seguir las enseñanzas de Cristo, pero tristemente muchos no lo hacen. Así que los profetas, ¿qué hacían? Le decían al rey que estaba, no importa quién fuera: oye, si tú haces lo correcto, a pesar de que todo esto yo no lo apruebo, yo voy a bendecirte. Pero muchos reyes, vamos a ver, que hicieron lo malo delante de Dios. Vamos a ver el reino del norte, Israel con 10 tribus y la capital Samaria. Ya no lo sabemos porque yo lo he mencionado muchas veces, pero esto es historia y está allí en la Biblia. Así que lo que es Samaria hoy, que pertenece allí ¿cómo se llama? A Siria, pertenecía al reino completo. Número de tribus 10, prueba del juicio de Dios. El reino de Israel duró 250 años aproximadamente y estuvo dirigido, escuche bien,
por 19 reyes de 9 familias diferentes o dinastías. O sea, que no hubo una dinastía consecutiva, y vamos a ver por qué digo esto más adelante, y fueron de 9 familias diferentes o dinastías. Así que duró el reino, después que se dividió, el reino de Israel, el del norte, duró aproximadamente 250 años. Vamos a ver los reyes de Israel. Eso está allí. Mire, cuando usted lea Primero de Reyes y Segundo de Reyes, léese Primero de Crónicas y Segundo de Crónicas, porque en los dos están el registro de estos reyes. Es historia. Esa era la historia. La Biblia, déjame ver si lo puedo decir bien. La Biblia es la historia del pueblo de Israel y de la iglesia. El Mesías que vino de Israel. O sea, es el único pueblo que Dios permitió que llevara toda su historia. Ahí están todos los reyes del tiempo que reinaron, de quién descendía, de quién eran hijos, cómo se llamaba a veces su papá, cómo su mamá, qué es lo que hicieron, si hicieron los retos, no le hicieron los retos. El único pueblo que tiene eso así en ese detalle y aprobado por Dios, o sea, registrado por Dios, es el pueblo de Israel, porque está en la Biblia. Así que aquí está la historia de Israel y la historia de la iglesia. Los reyes de Israel fueron Jeroboam, y vamos a ver, si usted los lee ahora, se va a dar cuenta que la mayoría de ellos, por decir, o prácticamente todos, hicieron lo malo. Jeroboam, Nadab, Baasa, Ela, Sinre, Onri, Acad, que tenía la esposa Jezabel, la malvada Jezabel, Ocosías, Jorán, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam II, Zacarías, Salún, Maanaén, Pecaía, Peca y Osea. Esos fueron los 19 reyes que tuvo Israel. Los profetas que sirvieron durante estos reinados, porque Dios siempre enviaba al profeta como la oportunidad que tenía el rey de que buscara a Dios. La mayoría, en este caso de Israel, del reino del norte, no lo hicieron. La mayoría, o prácticamente todos, hicieron lo malo delante de Jehová. Pero ahí están los profetas que sirvieron en ese tiempo, de esos 250 años en que el reino del norte surgió: Ahías, Elías, Micaías, Eliseo, Jonás, Oseas, Amós y Obed. 8. Eso nos demuestra la misericordia de Dios. O sea, venía un profeta, venía el otro, hablaba, amonestaba a este rey. Algunos profetas morían, Dios levantaba a otros, pero el pueblo y el rey no quería obedecer el mandato de Dios. Acuérdense que el profeta, ¿qué era lo que hacía? Decía: oye, dile esto al rey. Para allá iba el profeta a decirle, aunque le costara la vida, no importaba. Dios guardó a los profetas a veces de la muerte porque los reyes querían matarlo, como el caso de Elías. ¿Se acuerdan que Acab lo quería matar, y también instigado por Jezabel, su esposa? La historia del reino del norte de Israel fue marcada por su total idolatría, lo que demuestra el hecho de que ninguno de sus 19 reyes haya sido un hombre piadoso y temeroso de Dios. O sea, ninguno buscó decididamente a Dios. Algunos hicieron varias cosas, pero en su totalidad los 19 hicieron lo malo. O sea, se habían corrompido, pero a pesar de ello Dios enviaba su mensaje, pero ellos no hicieron el caso. Así que el reino del norte pues se apartó. Después de sus 250 años de existencia, o sea, después que se separó del reino de Israel como totalidad, después de sus 250 años de existencia, el reino de Israel fue llevado cautivo por el imperio asirio. El imperio asirio es historia. O sea, usted puede buscar el imperio asirio fuera de la Biblia. Claro, no va a tener los detalles que están en la Biblia, ni va a decir lo que dice la Biblia, porque la historia humana distorsiona lo que Dios ha dicho. Pero el imperio egipcio, el imperio asirio, está en la historia secular, y el imperio asirio se llevó cautivo, que fue el segundo imperio grande que hubo, a Israel. Los cautivos fueron establecidos en distintas partes del vasto imperio. Una mayor explicación de estos hechos la podemos estudiar en Segundo de Reyes, capítulo 17. Hermano, si no estudiamos la Biblia, no podemos aprender cómo es Dios, cómo actúa Dios, qué hace a Dios, qué es lo que ha pasado con la historia de su pueblo, con la historia de la iglesia y con nosotros, que somos también parte de esa iglesia en estos 2000 años. Así que después de esos 250 años fue llevado cautivo como por castigo a su desobediencia a Dios. Vamos a ver el reino del sur, Judá, 2 tribus, y la capital Jerusalén, y esa fue dada, este reino del sur fue dado por amor a David. 2, número ayuda idónea. Las 2 tribus eran la tribu de Judá y de Benjamín. Si ustedes recuerdan, Benjamín era el hijo menor de Jacob. Recibirían la fiera ayuda de Dios por amor a David. O sea, vamos a ver cómo esto se cumple. O sea,
el reino del norte, o sea, se dividió Israel en 10 tribus por un lado, 2 por otro, hacen las 12 tribus, que era lo que conformaba Israel, pero vamos a ver cómo el reino del sur, o sea, el reino de Judá, pues recibe la ayuda idónea de Dios. ¿Pero por qué? No porque Dios no quería ayudar al otro reino del norte, es porque esta gente y estos reyes buscaron más a Dios y Dios tuvo más misericordia, y el castigo, aunque vino, se demoró unos cuantos años después, porque también tristemente después Judá se apartó e hizo lo malo delante de Dios. El reino de Judá, reino del sur, duró 400 años aproximadamente, o sea, estuvo dirigido por 19 reyes y una reina, pero fíjense esto, todos de la dinastía de David. Oiga, ahí sí hay que detenerse. Si vemos el reino del norte, fueron por 9 familias diferentes, reyes que hicieron los malos, pero oye, qué coincidencia que el reino del sur estuvo dirigido por 19 reyes y una reina, y todos de la dinastía de David. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque David, su corazón era conforme al corazón de Dios, y de la carne, en cuanto a la carne, iba a venir el Mesías, el cual iba a ser un reino perpetuo en la persona de Jesucristo. Así que el reino de Judá estuvo dirigido por 19 reyes y una reina, pero todos de la dinastía de David. Y fue el que más fiel se mantuvo a la palabra, aunque también al final después hicieron lo malo. Ahí están los nombres. Usted se va a acordar de algunos que hicieron grandes cosas, de buenas en su reinado: Roboam, Abías, Asa, Josafat, fueron reyes que buscaron a Dios, Joram, Ocosías, Atalía, que fue la reina, Joás, Amasías, Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, el que Dios le dio 15 años más de vida, Manasés, Amón, Josías, las famosas reformas de Josías, Joacás, Joacín y Joaquín y Sedequías, que fueron los que estuvieron presentes cuando la invasión de Sennacherib, cuando Babilonia invadió Jerusalén. Y Atalía fue una reina en Judá. Fíjense que hubo allí 20 reyes, solamente hubo una mujer, bueno, Dios lo había determinado así, pero todos eran de la descendencia de David. Los profetas que sirvieron durante estos reyes fueron 18 profetas. Qué misericordia de Dios. Pero también hubo muchos profetas en el reino del norte: Semaías, Ido, Azarías, Ananí, Jehú, Eliezer, Jaziel, creo que ahí viene el nombre de Jaziel, Zacarías, Isaías, Miqueas, Nahum, Joel, Jeremías, Habacuc, Sofonías, Ezequiel, Daniel y Abdías. Qué tremenda pléyade de profetas. Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremías, bueno, todos eran hombres de Dios, pero que hicieron grandes ministerios. Dios envió sus profetas para amonestar a estos reyes, y muchos se mantuvieron, hicieron lo bueno, no todo lo que Dios quería, pero sí hicieron muchas cosas buenas, y por eso Dios los bendijo, aunque al final también se prostituyeron. El reino de Judá, por su buscar más a Dios, duró 135 años más después de la caída de Israel. O sea, después de que el reino del norte fue llevado cautivo, Judá todavía permaneció en su tierra 135 años más. Su historia fue marcada por varios avivamientos y decadencias del temor a Dios, que reflejaban la vida y el interés espiritual del rey que se sentaba en el trono. O sea, si el rey pues atendía más a la voz del profeta y buscaba más a Dios, era más bendecido. Unos fueron más bendecidos que otros, aunque en su totalidad trataron de agradar a Dios, pero también hicieron cosas que no agradaron a Dios. Ahora, muchos de los reyes de Judá fueron hombres piadosos, pero la misma sentencia divina fue pronunciada: Judá también hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y como Dios es un Dios que no hace excepción de personas, así como estableció juicio con el reino del norte, estableció juicio con el reino del sur, aunque allí eran descendientes de David, porque habían hecho lo malo, y vamos a ver que fueron llevados cautivos al imperio de Babilonia, lo cual es historia, no solamente historia bíblica, sino historia secular. El fin vino con la destrucción de Jerusalén por el rey Nabucodonosor y el cautiverio final de su rey y pueblo y su deportación a Babilonia. El templo fue saqueado e incendiado hasta la tierra, junto con el palacio del rey. O sea, todo fue destruido. Qué desastre, ¿verdad? Todo fue destruido por el pecado del pueblo, por haberse apartado del único Dios. Los muros de la ciudad fueron demolidos y el sufrimiento, cuenta la historia secular y bíblica, el sufrimiento y la crueldad y la matanza
del asediado pueblo, según los historiadores, fue indescriptible. Estuvo asediada por un periodo de más o menos de 9 meses en que no entraba ni salía nada. Una narración más completa de estos hechos se pueden estudiar en Segundo de Reyes capítulo 25. O sea, la sentencia de Dios o el castigo de Dios iba a venir. ¿Por qué? Porque no habían obedecido cumplidamente a Dios. Y como Dios no hace excepción de personas, lo mismo que pasó con el reino del norte, pasó con el reino del sur, y este fue llevado cautivo a Babilonia. Los 70 años de cautiverio en Babilonia fue el fiel cumplimiento de la profecía dicha por Jeremías y que está registrada en Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, los cuales se cumplieron al pie de la letra. Aproximadamente, Jeremías dijo esto antes que ocurriera unos 18 años antes. Y todos los profetas, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, ¿qué es lo que hacían? Exhortaban al pueblo a que buscaran a Dios, y también aquí lo hicieron, pero el final fue que fueron llevados a Babilonia, y entre ellos fue Daniel, que fue llevado. Y déjame decirle que próximamente, posiblemente después de este estudio de este miércoles, vamos a empezar el estudio del libro de Daniel. Daniel estaba entre los deportados, porque Daniel era descendiente de David. Daniel fue uno de los más grandes profetas en cuanto a su alcance profético del Antiguo Testamento, junto con Isaías, con Jeremías, con Ezequiel, con tantos otros, ¿verdad?, que hicieron lo bueno. Número 70, perfección o número pleno. El perfecto y pleno juicio de Dios vino a Judá por su pecado, al igual que vendrá un día sobre este mundo. O sea, el mundo se está riendo de Dios, se está burlando de Dios y no sabe que van a sufrir el justo castigo de Dios, porque Dios va a impartir su justicia completamente. El que le ha desobedecido y no le ha seguido, una condenación eterna, y el que le ha buscado de corazón y ha hecho lo que le agrada a él, recibiendo a Cristo en su corazón, recibirá la recompensa de su reino eterno para disfrutarlo por los siglos de los siglos. Resumiendo, la división del reino ocurrió en el año 975 a.C. Entonces son fechas reales, no son fechas inventadas. Acuérdense que antes de Cristo los años iban descendiendo hasta que después comenzaron a ascender después de Cristo. El cautiverio asirio sobre Israel ocurrió en el año 721 a.C. y el cautiverio babilonio sobre Judá ocurrió en el año 586 a.C. y ahí fue la duración del imperio babilonio, que lo hemos dado y lo vamos a ver ahora más claramente en el estudio del libro de Daniel. Libros de la Biblia considerados hasta este punto: Primero de Reyes está Daniel, 17 libros, añadiendo los anteriores 10, 27 libros considerados. Hermano, la Biblia es inagotable. Yo llevo más de 58 años estudiando la Biblia, y cada vez que empiezo a estudiarla o estudio algo que ya estudié, emprendo algo nuevo. Ustedes no saben, cuando yo me siento y digo mi oficina, dice mi hija que no le gusta, es el cuarto que tengo de oficina. Gracias a Dios que puedo tener mi cuartico de oficina, la tengo bien preparadita, gracias a Dios, por la misericordia de Dios. Ahí tengo printer, tengo mi computadora, tengo mis libros, mi librero, tengo mi silla. O sea, cuando yo me siento allí a ver los estudios, hermano, usted no sabe cómo Dios me habla. Yo digo, Señor, qué bueno tú eres. Cómo tú has obrado a través de la historia, desde la creación, con tu pueblo Israel, con tu iglesia, y te has mantenido fiel. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu cuidado. Y ese cuidado y ese amor que ha estado durante todo este tiempo de la historia del hombre sobre la tierra, con su pueblo Israel y con la iglesia, va a seguir así. Qué bueno es que Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo fiel. Dios nos sigue amando. Dios sigue siendo misericordioso. Dios sigue siendo paciente. Y Dios va a seguir siendo así y siempre va a hacer lo mismo. Y al final nos va a dar la victoria que ya está ganada de su reino eterno. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias porque tú emites juicio cuando el hombre se complace en el pecado. Pero qué bueno que en tu misericordia hay un remanente fiel, y tú mantienes un remanente fiel que te ama, que te sirve, al cual tú cuidas, que tú proteges. Cuidaste a tu pueblo Israel a pesar de sus pecados y mantuviste un remanente fiel. De ese pueblo de Israel vino el Mesías, Cristo. De Cristo vino la iglesia hasta los días de hoy. Gracias porque tu amor ha sido fiel, tu cuidado ha sido perfecto, tu misericordia se ha mostrado, y podemos estar seguros que vamos a obtener la victoria, porque la victoria ya está ganada. Gracias por todo lo que has prometido, y gracias por tu cuidado
y por las demostraciones de tu poder a través de todos estos siglos. Gracias por tu amor. Perdona nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, que Dios nos bendiga. No sé si quieren hacer alguna pregunta.